vasodilatación. Olesen, que describe un mecanismo central que era el que regulaba a esos cambios en la vasoconstricción y la vasodilatación, y que está precisamente originado en el ganglio trigeminal. Moskowitz entonces habla también después de que el trigémino libera péptidos vasodilatadores que van a ocasionar precisamente, valga la redundancia, la vasodilatación y el dolor. Y Goldsby después habla de que existe una estimulación eléctrica del trigémino y que desencadena fenómenos de sensibilización que alcanzan prácticamente todas las estructuras cerebrales. En 1987 también el doctor Leao en Brasil describe lo que se llamó depresión diseminante, de lo que vamos a hablar un poquito ahorita. Y Woods, por el último, él hace estudios para ver que en la depresión diseminante es una descarga eléctrica normal, pero es un fenómeno de hipoperfusión cerebral y que inicia en el lóbulo occipital. Bien, esos cambios los vamos a ir viendo conforme va pasando el tiempo. Las neuronas del trigémino liberan sustancias periódicamente de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a mi sistema nervioso autónomo. Esas sustancias, que pueden ser la sustancia P, la neuroquinina y el CGRP, llamado así péptido relacionado con el gen de la calcitonina, así se llama, es el más importante, porque es un vasodilatador muy potente y que va por la circulación cerebral y que va a, entre otras cosas, a provocar precisamente la vasodilatación. Así es de que interviene el sistema trigémino vascular del nervio trigémino, los vasos sanguíneos, en la modulación del dolor de cabeza en la migraña, y es un componente neuronal y vascular. Entonces, lo que sucede normalmente en la migraña es que va a haber algunos cambios que van a provocar una vasoconstricción inicial y posteriormente tendremos una vasodilatación. Y la vasodilatación, en este caso, va a estar provocada o incrementada sobre todo por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP. Bien, en condiciones normales, esta es una arteria estándar, normal, el paciente su sensibilidad normal. Bien, en la primera fase de la migraña es la fase de vasoconstricción, en donde un vaso empieza a tener algunas zonas con constricción. Si la vasoconstricción no es significativa, pues pasa a la vasodilatación posterior. Pero si la vasoconstricción es significativa, entonces va a provocar una isquemia, una falta de flujo de irrigación, y es lo que explica el fenómeno que conocemos como aura. El aura más común en el paciente migrañoso es el aura visual. El aura visual por el escotoma central, que es como una mancha, o luces en zigzag, o defectos campimétricos variables. Este déficit de funcionamiento neuronal manda un impulso eléctrico, una respuesta que da el vaso sanguíneo, que es la vasodilatación. Aumenta el flujo sanguíneo, desaparece el aura, pero aparece la vasodilatación brusca. Después de una vasoconstricción viene el dolor de cabeza. Bueno, la depresión diseminante, ahora sabemos que es o que son cambios en la actividad eléctrica cerebral. Esos cambios en la actividad eléctrica cerebral pueden mandar descargas anormales, y esa descarga que tenemos ahí va a desencadenar una actividad eléctrica inicialmente en el lóbulo occipital y se va extendiendo hacia adelante. Por eso es que tenemos fenómenos visuales como parte de la fisiopatología. Entonces, hablamos de una actividad eléctrica anormal que empieza en el ganglio del trigémino y de ahí se corre a diferentes áreas,
Pero viene esa sobreexcitación neuronal en el lóbulo occipital, que al correrse hacia adelante es lo que describió Leao como depresión diseminante. Eso es lo que conocemos entonces por depresión diseminante de Leao. Bien. Dura unos minutos, pero viene la descarga. Y luego, todas las demás conexiones con la corteza cerebral, pero vean, aquí está la parte más importante. El ganglio trigeminal liberó al CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y entonces esto echa a andar un mecanismo de vasodilatación. Bien, cuando un paciente tiene esta descarga a nivel occipital, viene el fenómeno de aura, que es el que están viendo ustedes aquí en esta imagen, ¿no? Que va la persona y va aumentando una zona de déficit campimétrico, algunas mencionan que son luces como de zigzag. Esto dura unos minutos precisamente por esa descarga anormal que ven ahí, que viene como una onda de descarga y de hipoperfusión cerebral que ocasiona la isquemia, que ocasiona el fenómeno visual, y en algunos pacientes, si llega al parietal, tenemos problemas también de tipo sensitivo. Bien. El diagnóstico se basa en el interrogatorio del paciente. Contesta el teléfono, ve la llamada. No hay pruebas o marcadores clínicos específicos para la migraña. El diagnóstico es positivo si los antecedentes o el perfil de los episodios cumplen los criterios de la Asociación Internacional de Cefaleas. Otras características de la migraña, generalmente hay antecedentes familiares, por lo regular empieza antes de los 45 años. Si tiene el aura, pues eso es así básicamente como patognomónico de migraña. Pero siempre tenemos que excluir otra enfermedad. Una parte importante del mecanismo es precisamente aquí está el ganglio trigémino, y de ahí la liberación del péptido. Pero acá tenemos el hipotálamo. El hipotálamo juega un papel importante porque ahí tenemos nosotros una especie de neuronas que periódicamente activan y suben la sensibilidad de los vasos arteriales y venosos del cerebro. De manera que cada vez que se active el reloj biológico, el paciente va a tener síntomas premonitorios o síntomas de aviso, no el aura. El aura ya vimos que es en la parte occipital. Va a tener síntomas de aviso. Esos síntomas de aviso, que se llama fase prodrómica, ocurren en el 60% de las veces, y el paciente tiene cambios en el estado de ánimo, cambios en el estado de alerta, o cambios en el apetito. Todo eso más o menos, muy dormido, muy despierto, con insomnio, o mucha hambre o sin hambre, o muy triste, muy alegre. O sea, esos cambios se presentan más o menos una semana antes. Después ya de los pacientes que tienen aura, que es el 20% de la migraña con aura, pues tienen síntomas visuales o sensitivos. Pero las que no tienen aura, pues entonces el 80% no tienen esto y se van al dolor directamente. Después de eso tenemos que hay una fase postmigrañosa que ocurre casi en todos los pacientes y que lo que ocurre normalmente es que el paciente después de la crisis migrañosa puede estar aletargado, muy cansado, irritable. En este momento es cuando a veces le pregunto a los muchachos si el grupo, si alguien tiene migraña, y seguramente, aunque me digan después, pero sí, bueno, seguramente ahorita empezamos a entender muchas cosas, por qué tal o cual síntoma, tal o cual situación durante o después del cuadro migrañoso. La migraña no es solamente dolor de cabeza, incluso ya sabemos que hay aura de migraña sin cefalea, pero vemos que la gran mayoría de los pacientes, o sea, el 46%, tienen 5 síntomas. Con 6 síntomas, 16%, 4 síntomas, 23%. O sea que los síntomas pueden ser variables.
Y los síntomas más comunes, o lo que más vemos en el cuadro migrañoso, pues por supuesto la cefalea. Lo otro es interfiere con las actividades diarias, náusea, fotofobia, fonofobia, vómito, etc. Eso sería el cuadro clínico típico de la migraña. Bueno, sí, es difícil porque el dolor es una sensación subjetiva. O sea, yo no puedo ver, viendo a una persona, no puedo saber cuánto tiene de dolor. El paciente es el que lo tiene que decir. Y siempre tenemos que creerle al paciente que el dolor puede ser muy intenso, no tan intenso, etc. Y esta escala visual análoga, pues es la más sencilla, porque pues nada más nos dice leve, moderado, severo, y si le decimos, señor, si el 10 es el más fuerte, ¿usted cuánto tiene? No, pues 8, 7, etcétera. ¿Bajó a cuánto? No, pues 4, etcétera. Eso ahí nos va diciendo dolor leve, moderado o severo, de acuerdo a la intensidad que el paciente nos refiere en cuanto al dolor. Bien. De esta manera, el dolor entonces es una especie de manifestación que va a ser, por supuesto, el dato más importante en la migraña, mas no el único. El reloj biológico hipotalámico se encuentra ahí. Cuando se activa el reloj biológico, en cualquier momento se echa a andar este círculo vicioso que implica el dolor. Vasodilatación, liberación de neurotransmisores, y eso, extravasación sanguínea, edema perivascular y nueva liberación de neurotransmisores. Entonces, si yo tengo activado mi reloj biológico, lo que sigue es que lleguen desencadenantes. Y los desencadenantes más comunes los tenemos aquí. Primero es el estrés, la fatiga, algunos alimentos, como vamos a ver más adelante, que tengan tiramina, nitratos, nitritos, cambios hormonales y otros cambios hormonales, por ejemplo, es el ciclo menstrual. Otros puede ser el sol, o desvelo, ayuno prolongado, etc. ¿no? Bien. La migraña o el impacto de la migraña siempre tiene mucho que ver con la posibilidad de incapacitar al paciente para diferentes áreas, para cualquier situación laboral, familiar, etcétera. Tiene también una implicación severa en los gastos médicos que tiene que pagar. Gastan mucho dinero en analgésicos. Entonces, eso es lo que sucede normalmente, que hay mucho compromiso, mucha inactividad. Bien. Entonces, una vez que el paciente cumple los criterios que pensamos nosotros, vamos a abordar el tratamiento farmacológico. Bien, el tratamiento lo vamos a ver el lunes. Ahorita vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a entrar para hablar un poquito de comorbilidad de la migraña. Entonces, la migraña no puede manejarse como una enfermedad o como una entidad aislada. Tendremos que ver siempre que hay patologías que con la actualidad vemos cada vez más en la migraña. Entonces, por las asociaciones que se tienen. Por eso es que vamos nosotros a estudiar un poquito eso de la comorbilidad. Bien. En la historia, la primera descripción que hace Hipócrates sobre migraña es básicamente la que nos explica la fisiopatología. Parece que veo algo delante de mí como si fuera una luz, generalmente del ojo izquierdo. Al cabo de un rato sobreviene el dolor violento en el lado derecho del cráneo. Después, en toda la cabeza, se generaliza. Cuello. Tras el vómito, el dolor se alivia. Bien. Esa es una descripción que claramente me implica lo que sería una migraña con aura. Y esa la hizo Hipócrates. La migraña se presenta más frecuente en mujeres, 3 a 1 comparación de hombres. Y tradicionalmente los estudios han mostrado que en el caso de la migraña hay una gran prevalencia de mujeres comparándolo con hombres. Y ya hablando de migraña crónica en particular, pues cada vez vemos más gente joven con una prevalencia más alta de migraña.
La severidad de los ataques, la frecuencia y las características de los mismos van variando de persona a persona e incluso en el mismo individuo cambian a lo largo del tiempo. De la misma forma pueden asociarse a múltiples patologías y entonces eso quiere decir que el diagnóstico va a ser a veces más complicado y también complicado el tratamiento. Afecta predominantemente a población en periodos formativos y productivos, es decir, que pues es gente que está trabajando, que está estudiando, la que van a tener mayormente la migraña, y esto hace que, vamos, al ser así, tiene que tener de incapacidad, y entonces es la migraña la sexta enfermedad más incapacitante en general, pero es la primera en cuanto a los trastornos neurológicos. Y algo muy importante es la comorbilidad con manifestaciones psiquiátricas, principalmente como la ansiedad y la depresión. Bueno, ahí vemos la depresión cortical y la parte de la fisiopatología y cómo hay cambios en la corteza cerebral que tienen mucho que ver también con la vascularidad. Y eso lo decimos porque comparte la migraña algunos procesos fisiopatológicos con otras entidades y de ahí la importancia de recordar brevemente que la migraña es una actividad eléctrica anormal que se extiende, como pueden ver, a toda la estructura cerebral y que las manifestaciones van a ser diferentes. Esto hace que pueda estar relacionada con múltiples modificadores de la migraña. No es la misma migraña siempre. Puede cambiar de acuerdo a situaciones ambientales o incluso personales. Tradicionalmente, la migraña episódica y migraña crónica es como se dividía: la episódica menos de 15 días de cefalea al mes y la crónica pues más de 15 días al mes, y que, bueno, es lo que manejábamos. Actualmente ya se habla de una migraña episódica de baja y alta frecuencia, una migraña crónica de alta y baja frecuencia. Y los valores los vemos abajo. Episódica de baja frecuencia de 0 a 7, de alta frecuencia de 8 a 14, de 15 a 23 es la crónica de baja frecuencia y más de 24 la crónica de alta frecuencia. Esta evolución de la frecuencia, porque un paciente puede ir cambiando, puede ir avanzando en migraña, en frecuencia, perdón. Entonces, esto va a ser por diferentes factores que pueden asociarse. Entre ellos podemos tener algunos factores que podemos modificar, algunos que no es tan fácil modificarlos, pero tal vez en algunos podemos incidir, como por ejemplo sería en la obesidad, en el abuso de medicación, en tratar de mejorar el estrés o la depresión, problemas de sueño, etcétera. Estos son algunos en los que podemos incidir y hay algunos otros que son raros, pero sin embargo, sobre esto, ya hablando de la actualidad, resulta que aparece nuestro enemigo público número 1. Entonces, este proceso de pandemia actualmente, pues viene a ser un factor agregado a lo que estamos viendo, este proceso evolutivo de incremento de las manifestaciones en los pacientes migrañosos. En la escala MIDAS, para medir la evaluación de la discapacidad, si comparamos migraña episódica con migraña crónica, pues vemos que hay una gran diferencia en cuanto a valores, tanto en las actividades laborales como escolares o familiares. De manera que el hecho de que un paciente evolucione de una migraña episódica a una migraña crónica, pues definitivamente es una situación de mucho compromiso que va a influir en manera secundaria también en la evolución de la migraña. Factores entonces de producción ya los hemos platicado. Y bien, ¿qué cosa es una comorbilidad? Es la coexistencia de dos o más enfermedades en una misma persona, en una proporción mayor a lo que se espera por el azar o por la suerte. Y esto se debe a la alta prevalencia y a la alta asociación de las enfermedades con múltiples procesos patológicos. Por ejemplo, enfermedades
que son comórbidas y que comparten un mismo perfil genético. Por ejemplo, puede haber la epilepsia, puede ser uno de ellos, la hipertensión puede ser otro, hay carga genética para hipertensión o para epilepsia y carga genética para migraña, o que comparten un mismo factor ambiental, es decir, el desencadenante. Por ejemplo, para epilepsia el desvelo puede ocasionar crisis epilépticas y en la migraña crisis migrañosas, etc. O una de las dos es responsable de la otra, ¿sí? Es decir, que una enfermedad va a ocasionar la otra enfermedad y entonces ya son comórbidas. Pero también hablando específicamente de la migraña, podemos tener otro tipo de dolor de cabeza asociado a la misma, como la cefalea tipo tensional o como la cefalea por abuso de analgésicos. Podemos tenerlo en el mismo paciente, esa comorbilidad, hablando de otro tipo de cefalea. Pues son muchísimas las patologías que podemos pensar y que en la literatura se encuentra que son comórbidas. Sin embargo, las más comunes, pues vamos a hablar específicamente de algunas psiquiátricas y neurológicas, como por ejemplo la depresión. La depresión es una de las que se encuentran más asociadas a la migraña. ¿Por qué? Porque el paciente migrañoso tiene tendencia a la depresión, son personas perfeccionistas generalmente, influye definitivamente el estar deprimido en la evolución de la migraña, va a haber mayor depresión, mayor migraña. Y son personas además que tienden a negar la enfermedad. El paciente migrañoso no va a aceptar que está deprimido y es difícil que acepte un tratamiento para lo cual la depresión ocupa de 2 a 5.2, de 2 a 2.5 veces más frecuente en pacientes migrañosos comparado con la población en general. Cuando nosotros le preguntamos a un paciente si está con depresión, generalmente sí sacamos que está en depresión en el 40% de los casos. La ansiedad es el otro factor que asociado, de 2 a 6 veces más frecuente en migrañosos que en no migrañosos. Frecuentemente podrán tener ataques de pánico, fobias o trastornos de ansiedad generalizado. Incluso pacientes que tienen ya fobia a el dolor de cabeza, entonces andan con mucha ansiedad anticipadamente a la crisis migrañosa. 50% de los pacientes van a tener trastornos de ansiedad y así ya sea ansiedad generalizado y de trastornos de pánico que se van incrementando paulatinamente. Esa es aquí en parte de conclusión, vamos viendo que depresión y ansiedad son dos síntomas que van asociados a migraña. El efecto farmacológico de múltiples medicamentos para la migraña puede ocasionar depresión. El dolor crónico también ocasiona depresión. Todas estas son interrogantes, pero que de todos modos tienen mucho peso, porque evidentemente la calidad de vida de un paciente migrañoso pues va a ser totalmente diferente a alguien que no tiene migraña y seguramente es un factor que aporta a la depresión del paciente. Existen mecanismos fisiopatológicos comunes a los cuales podremos ver que van a compartir cambios a nivel de la neurotransmisión. El paciente deprimido tiene un entorno complicado. Los cambios emocionales, la baja autoestima, la pérdida del interés en el ambiente, irritabilidad, ansiedad, etcétera, pues van parte emocional. Situaciones vivenciales que pueden ser secundarias también a esto, problemas de pareja, conflictos familiares, problemas en el trabajo, financieros, etcétera, con tendencia al aislamiento social. Y hay cambios somáticos. El paciente puede tener insomnio, puede tener fatiga, pérdida del apetito, cambios en el peso, incluso manifestaciones gastrointestinales o cardiovasculares, pero también puede tener cefalea. Y muchas veces es el motivo de consulta. El paciente va a vernos porque tiene cefalea y atrás de la cefalea tiene todo esto que está acá. Pero no solamente la cefalea, porque la cefalea puede ser de muchos tipos, inclusive puede dar origen a una cefalea de tipo migrañoso,
que llevará al paciente a cerrar el círculo, teniendo más depresión y la depresión llevando a más cefalea. Bien. Entonces, el tratamiento en los pacientes con problemas psiquiátricos, por ejemplo, los medicamentos profilácticos para migraña que utilizamos, algunos pueden causar depresión. Por ejemplo, los beta bloqueadores y los antagonistas del calcio pueden favorecer la depresión. Por el contrario, antidepresivos como la amitriptilina o la venlafaxina, que son usados como preventivos de la migraña, pues son bien aceptados, igual que el valproato, que es un antiepiléptico, pero que tiene un efecto favorable en los pacientes con trastorno bipolar. Bien, los medicamentos para migraña de tipo abortivo, o sea, son los analgésicos, son fármacos con potencial de dependencia diferente. Entonces, de eso va a depender, y muchas de las veces puede haber incluso abuso de medicamentos o precisamente esa adicción que se va teniendo, como el caso, por ejemplo, del Bioelectro, que las gentes se van haciendo adictas a la ergotamina o a la cafeína, perdón, y entonces van teniendo cada vez más adicción por el analgésico. La enfermedad vascular cerebral es otra de las causas más, o de las enfermedades que más se asocian con la migraña, y como podemos ver, en general, la persistencia de la enfermedad vascular cerebral, todo aquí, perdón, aquí está. Hay algo diferente, a pesar de que la migraña es más frecuente en mujeres jóvenes y el evento vascular cerebral es más frecuente en hombres de mayor edad, alrededor de los 50 años para arriba es el evento vascular cerebral. A pesar de eso, múltiples estudios nos han llevado a saber que la enfermedad tanto isquémica como hemorrágica, pero principalmente la isquémica, pues forma parte comórbida con los pacientes, sobre todo que incluso podemos tener manifestaciones silentes, como infartos lacunares, enfermedad de pequeños vasos, etcétera. Y eso lo vemos porque en este ejemplo que tenemos aquí, vemos cómo en esta resonancia magnética de una paciente de 40 años tiene ya lesiones microvasculares. Bien, los estudios de tanto retrospectivos como prospectivos de casos y controles, pues nos dicen que hay un aumento del riesgo relativo de 3.8 hasta 8.4 en mujeres de menos de 45 años con migraña con aura para desarrollar eventos vasculares cerebrales. Bien. Hace muchos años, Charcot y Bouchard describieron los microaneurismas que vemos en los pacientes con microangiopatía, y precisamente en eso implica los cambios a nivel microvascular que afectan a pacientes con migraña, ya sea por el mismo proceso migrañoso o porque se asocian a otros factores de riesgo para enfermedad vascular cerebral. De manera que existen muchos cambios a nivel microvascular que tienen que ver precisamente con ese funcionamiento y la génesis de pequeñas lesiones que, como ya mencionamos, se pueden ir manifestando en forma silenciosa sin hacer mayor sintomatología, hasta que el paciente pues va teniendo pérdida de funciones ya cuando avanza el problema mucho más seriamente. Hay interacciones de los factores de riesgo en cuanto a los pacientes. Por ejemplo, los fumadores tienen un incremento del riesgo relativo de enfermedad vascular cerebral de 10, que equivale a 3 veces de los que no fuman. Estoy hablando de migrañosos que fuman contra migrañosos que no fuman. Igual, la toma de anticonceptivos orales también aumenta un riesgo relativo de 13.9 hasta 16.9. Hay una mayor tasa de fumadores y de pacientes con enfermedad coronaria en los pacientes migrañosos. Si es mujer y fuma y toma anticonceptivos, entonces tendremos más problema de riesgo. De hecho, hay evidencia suficiente para ver que es uno de los factores más importantes predictivos de enfermedad vascular cerebral.
La migraña cursa o causa directamente infartos en lo que llamamos infarto migrañoso. El infarto migrañoso sucede durante una crisis migrañosa. Los mecanismos fisiopatológicos de la migraña también pueden interferir en enfermedades vasculares ya existentes previamente y está asociado con el aumento en el riesgo de la enfermedad vascular cerebral. La migraña se asocia con mayor prevalencia de factores de riesgo vascular y tenemos otros factores genéticos y factores, por ejemplo, la disfunción endotelial, que es algo muy importante. Lo que vieron aquí anotado, esto, disección arterial, reemplazo hormonal, cadacilo, melas, que son enfermedades vasculares genéticamente determinadas, pues ya lo platicaremos en la enfermedad vascular cerebral. Pero, ¿qué es la disfunción endotelial? Se ha visto que en pacientes con migraña con aura existe una depresión importante de las células progenitoras endoteliales, que estas deben de tener una capacidad para su migración, entonces tendrán una capacidad reducida para su migración. Esas células en condiciones normales reemplazan a las células endoteliales dañadas, evitando la formación de placas de aterosclerosis. Y entonces, la disminución de estas células se ha demostrado en pacientes con enfermedad cardiovascular isquémica. Y lo que vemos es que hay cambios en el endotelio vascular que favorecen factores procoagulantes, lo que quiere decir que tenemos mayor riesgo de un evento isquémico, de un evento vascular cerebral. También hay mayor prevalencia de la persistencia de foramen oval en migrañosos y sube el 54% en migraña con aura contra el 23% en migraña sin aura. Ambas son enfermedades muy prevalentes, por lo tanto, puede ser que también sea coincidencia. Sin embargo, se ha tratado de explicar su alta, por qué un foramen oval permeable puede causar la migraña. Bueno, una es que sea causa coincidental. Otro habla de que el factor desencadenante de migraña ocasionaría es ocasionado por un cortocircuito que sucede en el foramen oval permeable, y ese cortocircuito podría ocasionar, son teorías, por ejemplo, la formación de microémbolos y microinfartos en forma secundaria, o que el cambio circulatorio a nivel pulmonar por la persistencia del foramen oval incrementa la producción de serotonina y angiotensina que ocasionarán cambios vasculares significativos a nivel cerebral principalmente. Sin embargo, aunque hay una asociación, se ha visto que con el cierre quirúrgico o el cierre del foramen oval permeable, el paciente realmente migrañoso sigue con su migraña, no mejora absolutamente nada. Bien, hablando de fenómenos paroxísticos, pasamos a otro tema que es comórbido, que es muy importante, que es la epilepsia. La prevalencia anual de la epilepsia en la población general es de 0.5% y en personas con migraña sube de 1 a 17%, de acuerdo a los estudios de Anderman. Entonces, ¿por qué puede pasar eso? Bueno, pues hay factores genéticos. Fue poco probable, porque además se ha visto que la prevalencia de migraña es similar a los pacientes con formas familiares de migraña. O sea, realmente no tiene mucho que ver, o no aumenta el hecho de que haya una migraña con una forma familiar, no incrementa el riesgo de tener epilepsia, de tener migraña. Factores de riesgo también, por ejemplo, comparten. Tanto la migraña como la epilepsia pueden desencadenarse por un traumatismo craneoencefálico. Y otros factores que también van a compartir son los desencadenantes, como el desvelo, el ayuno prolongado, el sol, la fatiga, etcétera. Sin embargo, bueno, parte importante de esto es un desequilibrio. ¿Qué puede explicarlo? Un desequilibrio o un desbalance de lo que sería la modulación entre excitación e inhibición, teniendo como jugadores importantes tanto el glutamato como el ácido gamma-aminobutírico. Dentro del cuadro clínico comparten también muchas manifestaciones, pueden compartir síntomas similares, en ocasiones difíciles de diferenciar. Por ejemplo, comparten la cefalea, puede haber cefalea,
comparten a lo mejor la edad de inicio también y algunos factores desencadenantes. Los síntomas en la migraña tienen un inicio más gradual y una duración más prolongada. Clínicamente es importante hacer esa diferenciación porque ¿cómo encontramos, cómo diferenciamos? La presencia de náusea y vómitos son más frecuentes en la migraña. La mayor duración de confusión o letargia después de una crisis predominantemente pasa en la epilepsia. El aura, la migraña suele ser más gradual con duración mayor a 5 minutos. Los síntomas son más complejos que la epilepsia, sobre todo cuando tenemos crisis tónico-crónico generalizadas. Es diferente la manifestación. El electroencefalograma carece de valor en la migraña, sin embargo, es un método diagnóstico de apoyo en epilepsia. Aparece por ahí en la literatura la palabra migralepsia, descrita para aquella condición en la cual existe una migraña oftálmica que puede acompañarse de náusea y vómitos seguido de síntomas de epilepsia. Sin embargo, la Organización Internacional de Cefaleas, la IHS, para ellos es una crisis epiléptica que ocurre dentro de una hora después de un fenómeno de aura migrañosa. Aunque es un término un poquito arbitrario y eso no permite tener una decisión definitiva de qué es la migralepsia. Entonces, hablamos de que sabemos que hay cambios en la excitación de la corteza cerebral en el lóbulo occipital, en la migraña. Eso puede desencadenar una crisis epiléptica. La mayoría de los casos se consideran crisis occipitales que semejan una migraña con aura y realmente no se ha demostrado que en forma clara que sea la migraña la que desencadene una crisis epiléptica. Entonces, este término de migralepsia está muy en controversia. Ya voy a tener que tomar una llamada. Espérenme tantito. Bueno. Sí, hola. No, estoy en clase, pero dime, ya estoy terminando. ¿Sí? Termino a las 9. Gracias, Dios. A ver, chavos, ¿me ven y me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, ya vamos a terminar, denme 5 minutos. Me voy al anterior porque aquí estamos. Entonces, migralepsia es un término que pues, se utiliza, pero que no está muy claro todavía, porque aquí la duda que hay es si la migraña es capaz de desencadenar una crisis epiléptica, si migralepsia es una sola cosa, pero ambas comparten que son fenómenos paroxísticos y comparten que tienen actividad eléctrica anormal a nivel de la corteza cerebral. Lo que se ha demostrado es que sí hay una descarga en el lóbulo occipital y es un aura, es un fenómeno de aura el que se puede confundir con una crisis epiléptica de tipo focal. Ya vamos a platicar muy ampliamente de eso. La migraña, entonces, episódica o crónica requiere de un tratamiento. El tratamiento puede ser de la fase aguda. Esto lo vamos a ver con detalle el lunes, el tratamiento. Pero aquí hablando de comorbilidad, vean cómo los diferentes analgésicos que podemos utilizar, pues hay algunos que no podremos utilizar en determinado momento. Por ejemplo, tanto los triptanos como los ergotamínicos, pues favorecen la hipertensión arterial, así es de que eso pues tendríamos que ser muy cuidadosos usando medicamentos o analgésicos para migraña. Desde el punto de vista preventivo vamos a ver que se va a tomar un tratamiento que no son analgésicos, pero es para prevenir
En los casos de migraña de alta frecuencia o migraña crónica, tendremos que utilizar medicamentos profilácticos como los antiepilépticos o como los beta bloqueadores, etcétera, los antidepresivos, pero casi todos ellos tienen una indicación además de hipertensión, ansiedad, temblor esencial, por ejemplo, en la depresión, trastornos de obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad o de depresión. Bueno, esas son las otras indicaciones de los medicamentos que podemos utilizar para migraña, incluyendo ya más recientemente los anticuerpos monoclonales e incluso la aplicación de toxina botulínica para analgésico. Hace un momento comentábamos precisamente de nuestro enemigo público número 1 y bueno, resulta que lo típico es que el COVID o el coronavirus afecte directamente al sistema, al sistema pulmonar, pero bueno, vemos muchos casos diferentes de que es un virus muy agresivo. A nivel del sistema nervioso puede dar encefalopatía hemorrágica, necrotizante, que tenemos casos comparados, es un caso nuestro comparado con la literatura. Lo mismo que podemos tener eventos vasculares de tipo hemorrágico o isquémico, o sea, realmente se van presentando todo eso. Todavía no podemos hablar de que hay una comorbilidad de virus del COVID con migraña. Y si hablamos con la cefalea en general, vemos que la cefalea es la más frecuente complicación en el COVID. Sin embargo, sabemos todos que es una cefalea de tipo secundaria, pero forma parte del síndrome más importante. Y lo que nosotros hemos llamado ahora el síndrome post-COVID, en donde vemos un incremento en el descontrol en pacientes epilépticos, con cefalea tensional, con la misma migraña precisamente, pero también con depresión y ansiedad, que son dos de los factores más frecuentes comórbidos de la migraña, de manera que esto subirá exponencialmente esta comorbilidad. Como conclusiones, entonces, vemos un incremento en el descontrol de epilepsia, cefalea tensional, migraña, depresión y ansiedad, pero también tenemos otras situaciones. Los cambios en los estilos de vida a lo largo del tiempo incrementan la migraña y su comorbilidad con enfermedades psiquiátricas y crónicas degenerativas. Las personas con migraña pueden experimentar una gama de enfermedades y problemas de salud adicionales que también deben tratarse de manera efectiva. La comorbilidad en la migraña dificulta el diagnóstico y el tratamiento. Se ha incrementado el abuso de medicamentos en estos pacientes, la cefalea y la migraña crónica. Sin embargo, pues ya contamos con otras alternativas para poder hacer esos cambios, ajustes de tratamiento, como la toxina botulínica y los anticuerpos monoclonales. También, con todo esto, es importante mencionar, eso no se lo voy a preguntar, porque si no, no lo contestan en el examen, que lo que dijo Claude Bernard hace muchos años, no hay enfermedades sino enfermos. No puedo tener yo nada más migraña y tener una receta para migraña. Tengo que ver la migraña, pero de este paciente, o de ese paciente, o del otro paciente. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta de lo que dijimos ahorita? El lunes vamos a hablar más de migraña, ya encaminados a qué van a hacer como médicos de primer contacto, qué tengo que hacer con un paciente de migraña. Y vamos a explicar el funcionamiento de los medicamentos, de los antiepilépticos, cómo funcionan, por qué vamos a usar antiepilépticos, etcétera. ¿Preguntas? Yo, doctor. ¿Por qué el vómito disminuye el dolor? El vómito interrumpe el mecanismo de actividad del vómito a nivel del tallo cerebral, interrumpe un ciclo de actividad eléctrica que está pasando por ahí. Les voy a pasar el lunes un video de todos los cambios eléctricos que están pasando en el cerebro durante la crisis migrañosa, y hablamos de sensibilidad periférica y sensibilidad central. Entonces, esos fenómenos de sensibilidad van avanzando y hacen primera neurona, segunda neurona. Cuando van avanzando, pasan y tienen un punto muy importante a nivel de tallo cerebral. El vómito interrumpe ese ciclo, esa actividad eléctrica. Entonces, ahí empieza a disminuir ya la descarga eléctrica y baja la presión, ¿no? Pero eso en ese video, es un video completo de
de la descarguita eléctrica, cómo avanza, dónde empieza la liberación del péptido, etcétera. Eso los paso el lunes. Gracias. Ajá. Doctor, una Sí, doctor. pregunta. Perdón. ¿Sí? Bueno, dice que, por ejemplo, en base a la topografía, en los niños es más común que sea bilateral y en los adultos es más común que sea unilateral. Sin embargo, dice que, y bueno, es uno de los criterios para el tipo de dolor en la migraña, ¿no? Que sea unilateral. Pero dice que incluso en adultos el dolor puede iniciar como bilateral. O sea, puede iniciar como bilateral y se va unilateral, o... Sí, no necesariamente tiene que ser. La gran mayoría de los pacientes es unilateral. De todas las características de la migraña, de todas las características, a ver, tengo otro aquí. De todas las características de todas las características de la migraña, resulta que puedes no tener el 100% de todos que se cumplan. Es decir, que puedes tener, doctor, es que a mí no es migraña porque a mí me da de los dos lados. Y no, pues realmente se trata de que se cumpla la mayor parte de los criterios, pero generalmente puede ir variando. No encuentro dónde está la que les iba a enseñar. Pero bueno, la cefalea entonces cuando se presenta, puede ser de un lado, puede ser del otro, puede ser de los dos, y de todos modos aquí está ella. Entonces, todo eso que vemos acá es casi siempre, dices, ¿es recurrente? Sí, la migraña es recurrente, de moderada a severa intensidad, fonofobia, fotofobia, pero todo esto es casi siempre, por lo regular, casi en todos. Aumenta con la actividad física. No, doctor, yo no tengo migraña porque a mí no me aumenta. No, pues no. Casi siempre es unilateral. Claro, puede ser que varíe y que digas, es que a mí me da de los dos lados, o me da izquierdo, o me da derecho, o de los dos lados. Ahora que veamos el video, van a ver que realmente los cambios fisiopatológicos los van a hacer en todo el cerebro. Se carga más a un lado el dolor, pero el cambio es generalizado a toda la corteza cerebral. Así es de que si el paciente tiene dolor bilateral, de todos modos se trata de migraña. La palabra hemicránea, que fue como se describió hace muchos años la migraña, era porque predominaba de un lado, igual que ahora, pero ahora sabemos que puede ser bilateral. Casi a muchos pacientes dicen, a mí siempre me da del lado izquierdo, y siempre izquierdo, o de otro, siempre derecho. Igual no todos tienen náusea y vómito. La característica casi siempre es pulsátil. Ahora, el problema a veces también es que tenemos la combinación de dos migrañas, o de dos cefaleas. Entonces a veces tenemos la combinación de dos tipos de cefalea, y entonces eso hace que como que cambia, porque el paciente de repente me puede decir que le está doliendo en todas partes, pero ahora no es pulsátil, pero ahora sí es pulsátil. Entonces, esta combinación de cefalea vascular migrañosa con cefalea tensional cambia muchísimo. Pero en el video que les voy a pasar el lunes van a ver que pues, la descarga eléctrica normal en la migraña se va a todos lados. Por eso puede ser, también pueda dar de los dos lados, no necesariamente unilateral. Sí, doctor. Doctor, ¿qué otras enfermedades causan aura visual? Aura visual, bueno, te la puede dar todo lo que tenga que ver con cambios eléctricos y vasculares. La epilepsia te puede dar alucinaciones visuales. La migraña es una de ellas. Las crisis de epilepsia, crisis focales, que sí se llaman. También puedes tener aura visual en malformaciones arteriovenosas o aneurismas. También puedes tener cisticercos, también puedes tener tumores o cualquier otra lesión ocupativa en el lóbulo occipital que puede estar dando
Ya no sería una aura visual, sería un tipo de crisis, ¿no? Crisis focal, en el caso de epilepsia focal o epilepsia secundaria. Una lesión, un tumor cerebral te da crisis visual. En la fase inicial, por ejemplo, un evento vascular cerebral isquémico, una isquemia, te va a dar un infarto cerebral, se te tapa la arteria cerebral posterior. En una fase inicial te puede dar una aura visual también. Lesiones focales, básicamente, sobre el lóbulo occipital. Gracias. Muy bien, chavos. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos el lunes. Mañana no hay clase. Nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Descansen. Buen fin de semana. El lunes, igual, el lunes ya terminamos esto de migraña. Sí. Adiós. Doctor. Adiós. Adiós.